Hay algo que he visto una y otra vez en mis sesiones, en mi consulta, y que probablemente tú también has vivido esto. Llevas años sintiendo algo que no sabes cómo nombrarlo, algo que te pesa, que te quema por dentro, pero que nunca dijiste en voz alta, porque no era el momento, porque no querías molestar a nadie, porque pensaste que si lo ignorabas se iría solo, pero no se fue, se quedó. Y con el tiempo empezó poco a poco a hablarte de otra forma, con dolor de cabeza que no ceden o con dolor en el estómago o el estómago cerrado, con tensión en la mandíbula cuando te despiertas o que te despiertas a lo mejor apretando los dientes o con una contractura de espalda que ningún masaje lo resuelve. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que tu cuerpo paga cuando callamos, lo que el cuerpo paga cuando callamos día a día. Bienvenida a un nuevo episodio, soy Carol del Pozo y estaré acompañándote hoy hablando sobre todo esto. Cuando hablo de lo que el cuerpo paga, no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando de fisiología. Tu cuerpo no distingue entre una amenaza física o una amenaza emocional. Para tu sistema nervioso, no decir lo que necesitas decir es una forma de peligro, de estar en alerta. ¿Por qué? Porque cuando guardas emociones no es de ser fuerte, es mantener a tu sistema nervioso en alerta constantemente. Y cuando tu sistema nervioso está en alerta, se activa respuesta automáticamente, se empieza a liberar el cortisol de una forma sostenida, tus músculos se empiezan a tensar. ¿Para qué? Para prepararte para algo que nunca llega. Tu digestión empieza a ser más lenta porque tu cuerpo prioriza: voy a sobrevivir, no a digerir. Tu sistema inmune empieza a desregularse porque toda la energía está en poder defenderse. Tus sueños empiezan a fragmentar porque tu cerebro no puede relajarse si hay algo sin resolver. Esto es lo que hace cuando esto es el costo somático del silencio. Este nombre me encanta de verdad decirlo así, que es ese coste somático del silencio. Tu cuerpo convierte estos síntomas físicos en lo que tu boca no pudo decir. Y lo más duro es que muchas veces ni siquiera eres consciente de que estás callando algo, porque aprendiste a hacerlo tan bien, pero también desde que eras pequeña, que ya ni lo registras. Entonces, déjame contarte algo que veo constantemente en mis sesiones, en mis consultas, y es mujeres que vienen a lo mejor con un colon irritable, que ha probado muchísimas dietas, que ha ido al gastroenterólogo, le han hecho los estudios y todo sale normal, pero sigue con dolor, sigue con inflamación, sigue con hinchazón y dependiendo del día puede tener estreñimiento o diarrea. ¿Qué pasa con esto? Eh, que empieza poco a poco a ir somatizando. Y cuando empezamos a hablar, empiezan a aparecer otras cosas. A lo mejor lleva años en un trabajo donde odia y que no se atreve a dejarlo. O hay otras mujeres que empiezan a somatizar todo esto porque vive con alguien que la invalida emocionalmente. Pero como es una buena persona, pues no lo puedo dejar. Hay otras mujeres que a lo mejor tienen estos síntomas donde su cuerpo empieza a somatizar y lleva una carga con muchas responsabilidades de toda su familia, de su trabajo, pero nunca pide ayuda. El intestino es el órgano más sensible al estrés emocional. Tiene muchísimas neuronas, se ha hablado muchísimo de esto, tiene más neuronas que la médula espinal y en mucho tiempo lo llamaron, ¿no? El segundo cerebro, lo llaman el segundo cerebro y por algo será. Y cuando callamos, cuando realmente tragamos literalmente, figuradamente, el intestino habla por nosotras. Otro ejemplo puede ser que he visto mucho son las migrañas, estas migrañas crónicas. Hay mujeres que llevan años
con migrañas y nadie, por más que va a varios médicos, nadie le encuentra ninguna causa. Empiezan a tomar medicamentos, a lo mejor cambian su alimentación y siguen probando muchísimas cosas para que se pueda quitar esta migraña. Pero cuando indagamos realmente más a fondo, descubrimos que hay una sobrecarga mental constantemente. Decisiones que tiene que tomar ella sola, responsabilidades que nadie más ve, una exigencia interna brutalmente. La migraña, ¿qué nos dice? La migraña muchas veces es el cuerpo diciendo, ya no puedo más con esta presión. Y esa tensión muscular, que también muchas mujeres tenemos, tensión muscular, el bruxismo, muchas mujeres amanecen con dolor en la mandíbula o en el cuello, incluso en los oídos, es la mandíbula, es porque la mandíbula se empieza a tensar cuando contenemos, cuando literalmente mordemos, cuando estamos mordiendo palabras que no decimos. No es casualidad de que te despiertes en la noche apretando los dientes. Es tu cuerpo procesando de noche lo que no dejaste salir en el día. Entonces, ¿esto significa que todo es psicológico? No. Lo que significa es que es psicosomático. Y eso no es menos real. Es más complejo. ¿Por qué? Porque tu biografía afecta tu bioquímica y esto es clave. Esto lo vengo hablando también en otros episodios cuando hablaba a la madre, porque tenía muchísimas sesiones donde veía esto, donde la biografía afectaba a la bioquímica de esa mujer, de esa madre. Entonces, tu historia emocional afecta a tu sistema nervioso y tu sistema nervioso afecta a todo tu cuerpo completo. Quiero hablarte de la conexión entre esta biografía y la bioquímica. Quiero explicártelo de una forma clara y es que cuando viviste algo que no pudiste procesar, ya sea un duelo, un abuso, un abandono, un rechazo o una exigencia constantemente, ¿qué hace? Tu sistema nervioso lo registra. Y si no tuviste espacio para poder sentirlo, para poder sostenerlo, para poder hablarlo, tu cuerpo lo guardó. Y eso no es estar inventando cosas, eso es memoria somática. Cuando hablamos de memoria somática es que el cuerpo recuerda lo que la mente olvidó o reprimió. Y esa memoria sigue activa en tu sistema nervioso, en tu musculatura, en tu respiración, incluso en tu postura. Por ejemplo, una mujer que vivió años sin ser escuchada puede desarrollar problemas de tiroides, la glándula de la expresión, literalmente la garganta. Una mujer que cargó con responsabilidades que no correspondía puede tener contracturas crónicas en los hombros o en la espalda, literalmente cargando. Una mujer que no pudo decir no puede tener problemas digestivos recurrentes, literalmente tragando lo que no quería aceptar. Ahora, ¿esto es literal todo lo que te estoy diciendo? No. ¿Es simbólico? Tampoco. Realmente esto es somático. Es tu cuerpo procesando lo que no tuvo otro canal para poder salir. Y la ciencia ya lo confirma. Hay muchísimos estudios, hay estudios de la neurociencia que muestra cómo el estrés crónico, ese estrés sostenido, afecta a la expresión genética y cómo el trauma temprano cambia la respuesta al cortisol, cómo las emociones no procesadas altera ese eje hipotálamo, hipófisis suprarrenal. Esto no es magia, esto es realmente medicina del cuerpo vivido. Tu sistema nervioso en modo guardián versus al modo creador.
Creo que esto es maravilloso, voy a tratar de explicártelo así. Tengo otros episodios donde hablo sobre el sistema nervioso, también súper bien explicado, pero te lo quiero traer hoy aquí para que puedas entender esto, ¿no? Tu sistema nervioso en modo guardián versus al modo creador. Tu sistema nervioso tiene dos modos básicos. Está este modo guardián, que es el simpático dominante, es estar en modo alerta, vigilante, viendo todo. Es el que se mantiene tensa, lista para poder defenderse, vigilante. Y este modo que hace que tu respiración sea más corta, más superficial y que tus músculos estén tensos, que tu mente esté acelerada y que se esté anticipando a cualquier problema. Tu cuerpo prioriza sobrevivir sobre cualquier otra cosa. Está bien estar en este modo un rato, pero el problema es cuando vives allí constantemente, cuando tu día a día es estar en este modo de vigilante, de estar tensa, de estar lista para poder defenderte. Aquí es donde está el problema. Y luego tenemos el otro modo, el modo versus el modo creador, ¿no? Que es el parasimpático activado. Este modo es el de relajación, regeneración, de descanso. Es el que te permite realmente sentir, crear, conectar, reparar tejidos, digerir bien, dormir profundo. En este modo tu respiración es más lenta y profunda. Tus músculos están relajados. Tu mente puede pensar con mayor claridad, sin urgencia, y tu cuerpo puede sanarse. Pero cuando realmente entras en este modo creador, necesitas una cosa, necesitas seguridad. Y no hablo solo de seguridad física, hablo de seguridad emocional. Saber que puedes decir lo que sientes, que puedes poner límites, que puedes descansar sin culpa. Cuando callamos constantemente, cuando nos adaptamos todo el tiempo a lo que otros necesitan, a necesidades de otro, tu sistema nervioso nunca sale del modo guardián. Porque el silencio también es una forma de amenaza para tu cuerpo, es una amenaza interna. Tu cuerpo sabe que algo no está bien, aunque tu mente lo justifique. Si algo de esto te está resonando, déjame decirte, no se resuelve esto de un día para otro, no, pero sí es verdad que puedes empezar con algo muy simple y es a nombrar. ¿A nombrar qué? A nombrar lo que sientes, a buscar espacio donde puedas hablar, a reconectar con tu cuerpo, no solo con tu mente. Y si los síntomas persisten, busca ayuda profesional. Aquí quiero hablar un poco más de esta parte de nombrar lo que sientes, aunque no sepas qué hacer con ello todavía. No tienes que tenerlo claro, no tienes que tener claridad sobre eso, solo tienes que dejar salirlo, escríbelo o dilo en voz alta para ti misma. Grábate un audio y luego después lo borras, escribe y después puedes tirar ese papel, pero por favor, sácalo de tu cuerpo. 2. El buscar espacios donde puedas hablar sin que te arreglen, sin que te juzguen o que te digan no es para tanto, cálmate. Entonces busca terapia, círculo de mujeres, una amiga con la que pueda hablar y que te escuche. Incluso sin darte consejos, solamente escucha activa, que te escuche. No subestimes realmente el poder de la escucha. Es súper importante para estos momentos. 3. Cuando hablo de reconectar con tu cuerpo, no solo con tu mente. La respiración consciente ayuda muchísimo. Los movimientos suaves, masajes, baños largos, lo que te devuelva la sensación de habitar en tu cuerpo, de seguridad, no solo de usarlo, sino de estar presente contigo, con tu cuerpo. Y el cuarto que te decía es que si los síntomas persisten,
busca ayuda profesional, pero busca una ayuda de verdad profesional integrativa, donde te puedan ver como una mujer completa, alguien que pueda mirar tu historia emocional, tus marcadores inflamatorios, que te entienda que tu colon irritable no es solo estrés, ni solo una dieta, que pueda ir a la raíz de ese estrés, de por qué empezó ese síntoma de colon irritable. Es las dos cosas y más sobre todo. El consejo que te puedo dar ahorita es que dejes de romantizar tu capacidad de aguantar. No eres más fuerte por callar, eres más vulnerable, porque el silencio tiene un costo y tu cuerpo lo está pagando. Hoy hablamos de algo que puede ser un poco incómodo. Si llegaste hasta aquí, te felicito de verdad por poder escucharme y de poder entender lo que ahora le está pasando a tu cuerpo, de lo que pasa cuando realmente guardamos lo que sentimos. No te dije todo esto para asustarte, para nada. Te lo dije porque ya he vivido eso, porque mi cuerpo ya habló, no lo escuché, mi cuerpo ya me gritó y tuve que pasar por procesos que no fueron cómodos para mí, pero yo creo que lo tenía que vivir para poder estar aquí hoy y poder poner mi granito de arena y desde estos episodios poder ayudar aunque sea a una mujer. Esto te lo digo de verdad para que sepas lo que sientes en tu cuerpo, que todo eso que sientes tiene sentido. Tu cuerpo no está inventando nada, tú no te estás inventando nada, solo tienes que escuchar a tu cuerpo. Tu cuerpo te está hablando y merece ser escuchado. En el siguiente episodio vamos a hablar de algo que todas hemos sentido, pero que pocas nombramos bien. La diferencia entre estar cansada y estar saturada. Si te ha gustado este episodio y sabes que una mujer le puede ayudar, compártelo, dale like y coméntame qué te ha parecido este episodio. Si quieres contarme algo, pues aquí estaré para leerte. Nos vemos en el siguiente episodio en la diferencia entre estar cansada y estar saturada, porque no es lo mismo y tu cuerpo lo sabe. Chao, chao.